Bueno, creo que ahí ya me ven. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial en esta tarde a todos las y los estudiantes de Teoría Sociológica Contemporánea. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Jacqueline Torres Ruiz. En este momento soy la directora del curso y por las reestructuraciones que se han dado pues en la asignación de tutores, nos acompañan pues en ese rol de tutores la profesora Tiffany Aponte, que está presente, y el profesor Jorge Ruiz, que tienen asignados algunos de los cursos. Entonces, ustedes ¿me escuchan? No pregunté si me escuchan correctamente. Perdón. A ver. Listo. Sí, profesora, le escuchamos. Listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces les decía, en el entorno de información inicial pueden encontrar nuestros datos de contacto. En este momento, como pueden observar, yo no tengo la cuenta de Teams aún asignada, pero pues me pueden ubicar a través de Skype. Están los horarios de atención y también pues los de la profe Tiffany y el profe Jorge Ruiz. Bueno, también como temas preliminares, pues el tema como de la reorganización de tutores generó pues como un poco de atraso con la evaluación. Entonces, pues agradecemos como su comprensión y que ustedes sepan que sí, pues ya estamos los tres como muy al pendiente del curso. Entonces, bueno, ya para arrancar, entonces, siguiente, profe, porfa. Bueno, voy a tratar de ver el chat. A ver, bueno. Voy a tratar de dar como unos espacios para preguntas al finalizar cada tema. Espero que me dé, aunque pues sí, como que planeé varias cosas porque pues la web se presenta también por esta situación como muy tarde, pues ya ha entrado el semestre, ya estamos por terminar fase 2, entonces sí es importante como tratar de hacer rendir el tiempo un poco. Bueno, entonces ya, listo. Bueno, entonces los ejes temáticos de esta web son propósito y resultado de aprendizaje del curso, recomendaciones y criterios de evaluación de la actividad de la fase 2, contexto social, político, económico, contexto de las ciencias sociales o un poco en qué está el escenario intelectual de cada una de estas teorías o escuelas que vamos a ver y ya entrar un poco en los temas de Escuela de Frankfurt y postestructuralismo, específicamente Foucault. Por eso sí, como que se juntaron estos dos temas, entonces sí va a estar pues como bastante nutrida esta web. Entonces, siguiente, profe, por favor. Bueno, entonces, sí. Entonces, bueno, como para las personas que estuvieron en el primer encuentro sincrónico con los grupos en los que yo estaba a cargo, entonces les contaba que en el rediseño de cursos y las diferentes reuniones con los profes del núcleo problemático, pluralismo teórico de la sociología, tratamos de generar una articulación entre el propósito general del núcleo, el propósito del curso cada una de las unidades y fases pues de cada uno de estos cursos de teoría. Entonces, precisamente el núcleo pluralismo teórico de la sociología responde a la pregunta cuáles son las continuidades, puentes y conexiones entre las diferentes propuestas teóricas de la sociología como fundamento para el análisis de la complejidad de las tensiones sociales contemporáneas. Entonces, ahí digamos que específicamente teoría sociológica contemporánea, perdón, siguiente, profe, se me olvida que no tengo el siguiente, profe. Entonces, teoría sociológica contemporánea, antes, profe, y ya pasamos. Esa teoría sociológica contemporánea se ubica en el cuarto semestre precisamente
y pues digamos que ya ahí se busca que ustedes tengan esa conexión, vayan tejiendo esas conexiones, esos puentes entre, pues a partir, digamos, de los conceptos, de los elementos de la teoría sociológica clásica y ya vayan, digamos, articulando en este curso específicamente en contemporánea para no solamente apropiar, pues digamos, los diferentes elementos teóricos, conceptuales, metodológicos, incluso que nos dan los autores que revisamos, sino que lo puedan aplicar al análisis ya de sus propios contextos. Entonces, ya, siguiente, profe. Entonces, precisamente el propósito de formación del curso es comprender las continuidades, los puentes, las conexiones de la teoría sociológica en el escenario contemporáneo, a partir de la revisión de los principales enfoques y aportes conceptuales para la aplicación de la teoría como herramienta para el análisis de la realidad social local. Entonces, precisamente por eso, en este curso tenemos una estrategia de aprendizaje basada en problemas que pretende que ustedes desarrollen esa capacidad analítica de relacionar la teoría o el nivel más abstracto con el nivel empírico. Eso lo veíamos, por ejemplo, en las lecturas de Alexander o en las de Joas, que nos mostraban que no son, digamos, como lo veíamos, digamos, desde una postura, digamos, más positivista, como binarios separados, lo teórico y lo empírico, sino que se encuentran en un continuo. Entonces, por eso también esa lectura introductoria que teníamos del curso, para que vayan aplicando y vayan, digamos, aproximándose a ese desarrollo de la capacidad de conectar la teoría con la práctica o con la lectura pues de la realidad social. Entonces, digamos que cada uno de las fases o de las unidades de las lecturas, cada uno resulta siendo como una pieza que nos va a llevar a alcanzar ese propósito de formación del curso y del núcleo problemático de pluralismo teórico de la sociología. Siguiente, profe, por favor. Bueno, entonces aquí, como les decía, entonces tenemos 5 fases que ustedes ya conocen en sus sílabos. Cada una está, digamos, articulada, pues digamos, en relación con las fases, con unas actividades específicas, pero también con unas lecturas y unas digamos, teorías que debemos desarrollar. Entonces, teníamos en fase 1 especialmente como esa lectura introductoria sobre Joas, sobre cuáles son esos ejes de pronto o conceptos centrales que en la sociología nos permiten como aproximarnos a distintas perspectivas teóricas, el orden y la acción social, el cambio social. Y ya entrábamos con Escuela de Frankfurt como una, digamos, de las perspectivas estructuralistas. Y bueno, ya intentaré ya dar como un panorama de estas primeras 2 fases en esta web. En esta segunda fase tenemos la perspectiva postestructural, digamos, entramos un poco al postestructuralismo, que se puede considerar como un gran eje teórico en la medida en que no solamente están ahí un autor, sino pues hay varios, Foucault es uno de ellos. Entonces, para trabajar como específicamente por el momento, entonces el resultado de aprendizaje es reconocer los aportes, los principales aportes del enfoque postestructuralista mediante la conceptualización de la política y el poder como fundamentos de las relaciones sociales. Entonces, para no demorarme mucho, no voy a entrar a los demás resultados de aprendizaje y fases, esos los vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Entonces, siguiente, profe. Bueno, entonces tenemos algunas recomendaciones generales para la actividad de la fase 2.
Pues como les comentaba, pues ya de pronto han tenido la oportunidad de tener estas recomendaciones o realimentación con los profes Jorge y Tiffany. Pero bueno, digamos que estas son como recomendaciones generales. Hay una, digamos, componente colaborativo, que es, digamos, como el central, actividades colaborativas, la creación grupal de una presentación Prezi, que va como de esta parte como general a lo específico, es decir, del contexto social, político, como con esta pregunta del origen y de la historia a digamos, va yendo a lo particular con los postulados, los temas, las discusiones del postestructuralismo en el marco de esta sociología contemporánea, y después ya, digamos, particularmente entramos a los conceptos de política y poder de Foucault. En cuanto a la actividad individual, pues se trata como que cada una y cada uno de ustedes pues pueda en realidad dar sus aportes en el foro a través de reuniones sincrónicas pues para que se dé en realidad ese debate sobre estos temas y así ustedes puedan llegar a síntesis. Entonces, lo que se recomienda, digamos concretamente en este caso, no es que nos dividamos cada pregunta, cada uno, sino que nos reunamos y lleguemos a una redacción como sintética a partir de la discusión de cada uno de estos temas. Entonces, bueno, eso por ese lado. Siguiente, profe. Bueno, entonces en cuanto a las recomendaciones y criterios de evaluación, entonces bueno, aclaro, es muy importante aquí que son como recomendaciones generales también a partir de la experiencia del semestre pasado, pero cada uno de los profes pues tiene la autonomía tanto en las recomendaciones particulares que les dé como en la calificación. Entonces, antes del diseño de la presentación, como les comentaba, es muy importante que se den esos debates, ojalá sincrónicos, y que ustedes de pronto puedan presentar evidencias de esas reuniones en otras plataformas y pues de pronto realicen esa distribución de roles. Ya sabemos que, digamos, por cursos anteriores que la UNAD, a partir de este aprendizaje colaborativo, tiene como unas estructuras, unas recomendaciones, por ejemplo, para tratar de cómo de dividirnos las tareas según los roles. Entonces ahí aparece, por ejemplo, el rol de líder, evaluador, alertas, entregas, evaluación. Entonces eso es lo que se recomienda, digamos que en general, en el marco del modelo unadista. En relación a las características de la presentación, entonces recordemos que no se trata de copiar y pegar, sino de que ustedes saquen esas conclusiones analíticas, que sean originales, que sean basadas en las lecturas, y que si ustedes van a colocar videos, imágenes o audios, no es que no los pongan solos, porque pues eso como que no se vale mucho, no evidencia mucho qué tanto ustedes han aprendido, sino que siempre acompañen pues cada una de esas imágenes, videos o demás, que coloquen con una conclusión analítica muy relacionada con pues cada uno de estos ítems que aparecen en la guía de actividades que pues están en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, criterios de forma en general, tener una estructura clara en torno a los temas comentados, buena redacción de las ideas, por ejemplo, separar oraciones con puntos seguidos. Ustedes ya conocen a partir de, pues digamos, de formación básica y media, pues cómo se estructura una oración. Entonces, que eso, pues digamos, se refleje en una buena redacción tanto bueno, de todo tipo de actividades que entreguen, incluyendo estas presentaciones. Bueno, también como el tema de seguir normas APA, la UNAD tiene como la elaboración un poco o apropiación de las normas que están en un manual. Si ustedes de pronto no las tienen, las
podemos compartir para que puedan incluirlas en sus diferentes trabajos. Bueno, entonces, siguiente, profe. Bueno, como les comentaba, esto es como una guía general de la rúbrica de evaluación, pero pues cada profe tiene pues la autonomía, no la voy a leer, sin embargo les voy a compartir la presentación para que pues poder entrar como en los temas de contenido. Entonces, siguiente, profe. Bueno, solamente anotar ahí que son 125 puntos en total para esta fase, que están distribuidos entre esos cuatro criterios de desarrollo del proceso, participación, contenido y criterios de forma. Bueno, entonces aquí tenemos, pues ya como que entrando en el marco general de esta web, entonces partimos de la idea de que la relación del contexto social, político, económico con la teoría es de doble vía. La producción teórica, las orientaciones epistemológicas de la sociología en particular y las ciencias sociales en general está influida por particularidades del contexto social, político, económico y cultural, y a su vez la teoría genera explicaciones o interpretaciones e incide en el escenario científico, político y cultural. Entonces, bueno, ahí tenemos como algunas citas de apoyo de diferentes autores que bueno, algunos de ellos que hemos visto en el curso que precisamente revelan esta importancia, esta influencia del contexto, no solamente en los temas que se eligen, sino en las posturas, porque digamos que ya vamos viendo, ustedes ya habrán visto que pues esta teoría contemporánea, la mayoría de estas aproximaciones ya no, digamos, tienen ese cuestionamiento hacia la idea de neutralidad valorativa y pues piensan más que cada autor está inmerso en su contexto y genera también posturas y como lo dirían, digamos, algunos autores, también desde los temas que yo trabajo, está afectado también emocionalmente por el contexto. Entonces, ese contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda investigación. Lo decía Marcillo. La teoría sociológica existe en el tiempo y el espacio, no solo en un continuo científico abstracto. El modo en que un teórico resuelve la tensión presuposicional entre la libertad y el control está relacionado, aunque no determinado, por su reacción ideológica ante dicha tensión. Y bueno, como leo solamente fragmentos, ay, perdón que no puedo mover esta barra de... Bueno, no me deja... No puedo ver como la última cita por la configuración de la pantalla. Entonces, bueno. Entonces, pues siguiente, profe, por favor. Entonces ahí pues vamos ubicando que está, pues digamos, en esta idea de la importancia del contexto, ese cambio temporal de lo que se denomina la modernidad como el contexto específico de emergencia de la sociología en el siglo XIX, se debe leer en relación de tránsito hacia, digamos, entre comillas, lo que se puede definir como posmodernidad, modernidad tardía, social del riesgo, modernidad desarrollada, y ahí vamos viendo, y usted, bueno, digamos, vamos a ir viendo en el curso ese cuestionamiento a qué es lo que se define posmodernidad, y también ustedes van a encontrar muchos debates en los diferentes, pues digamos, autores que de pronto van a trabajar más adelante. Entonces, precisamente ese tránsito, así como no debemos leer el cambio o el paso de la teoría sociológica clásica a la contemporánea en relación de un cambio abrupto que se da de un momento para otro, de un día para otro,
tampoco ese tránsito, digamos que temporal de la modernidad a la posmodernidad se debe leer así como de hoy es modernidad, mañana es posmodernidad. Y también es importante que se defina desde una lectura de convergencia de procesos. Bueno, entonces es importante también como en esta idea de tránsito de la teoría clásica a la contemporánea, reconocer ese desplazamiento temporal, también relacionado con todos los hechos que estaban generándose, sobre todo en Occidente, digamos que aclaramos que este es el contexto occidental, el tránsito de Europa a Estados Unidos y la ubicación como de ese proceso, digamos, de cambio social en la primera mitad del siglo XX y propiamente la teoría sociológica contemporánea la ubicamos en la segunda mitad del siglo XX, sin que sean, como les digo, como una idea de cambios abruptos. Entonces voy a ver... bueno, tal vez voy a dar solamente espacio como a pocas preguntas muy concretas como para que no se vayan, no se queden como, digamos, en caso de que sean de la actividad de la fase 2, no se queden como por ahí en el aire, pero sí tendríamos que ser muy concretos para poder continuar. Entonces, Gerardo, no sé si tienes micrófono. Y muy buenas tardes, tutora, muchas gracias. Se escucha muy bajito, o yo no sé si soy solo yo. Si no, entonces dejé mi pregunta en el chat. Ay, perdón. Gracias, tutora, buenas tardes. ¿Sí, Gerardo? ¿Sí, me escuchas? Sí. Ok, muy buenas tardes, gracias. No sabía cómo era, si habían preguntas porque entré tarde, pero es una muy concreta como tú dices. Tú acabas de nombrar la definición de teoría, entonces me gustaría saber si hay alguna diferencia o son sinónimos entre teoría, hipótesis y paradigma. Bueno, Gerardo, no es tan sencilla la pregunta, la verdad. Bueno, Es bastante amplia, pero bueno, digamos que de manera muy general pues la teoría es esa estructura conceptual, digamos, que se desarrolla dentro de determinada ciencia, como es el caso de la sociología, y la hipótesis serían las formulaciones que por favor, cierras el micrófono que se escuche como el ruido. Entonces, la hipótesis sería, digamos que ahí aclaramos que siguiendo como lo que nos propone Alexander o Joas, está en esa relación de continuo con el nivel fáctico o el nivel empírico. Entonces está como más bien en distintos niveles la teoría o digamos en el lugar más abstracto, las presuposiciones que propone Alexander, o sea, como los conceptos generales que guían como la orientación de una teoría, como en qué es en que nos vamos a fijar, en este caso la teoría sociológica, el orden social, el cambio social y la acción social. Está el nivel teórico, que es esa elaboración en torno a, digamos, esas directrices o esos ejes, y vamos a los métodos, bueno, se me escapan en este momento todos los niveles, y llegamos al nivel empírico en el que nos enfrentamos como a refutar o comprobar esas teorías. Entonces, la hipótesis es esa formulación que nosotros nos hacemos en un proceso de investigación junto a la pregunta y el objetivo, que dice, bueno, entonces aquí esta teoría dice, pues tiene determinadas afirmaciones, yo voy a ir a comprobar a la realidad
esas afirmaciones, y lo que yo digo es que sí se comprueba, o lo que yo digo es que no se comprueba. Entonces, esa sería como un poco la diferencia entre teoría, hipótesis. El paradigma, pues sí, es como también como más, un poco más amplio. Esto se desarrolla, lo pueden revisar, digamos, en detalles esa definición en lo que en la, pues digamos, en la discusión que da Joas en el texto, digamos, esa discusión amplia en torno a cuál es el paradigma, o digamos, sí, general de la sociología. Entonces, bueno, voy a cerrar por ahí. Si tienen otras preguntas, o si quieren como profundizar en esto, podemos como seguir como en la discusión. Igual sí tengo como unas propuestas pues para como abrir otros espacios que me gustaría alcanzar a comentar al final de la web. Entonces, bueno, ya cerrando por este lado, como entonces tenemos estas, digamos, como ideas generales sobre la importancia del contexto social, político, económico y cultural, la influencia en la teoría, y cómo, digamos, lo podemos ver en esa relación también de tránsito entre teoría sociológica clásica y teoría sociológica contemporánea. Entonces, siguiente. Profe. Gracias. Bueno, entonces, con la teoría crítica, entonces tratamos de hallar como esa línea que, pues digamos, ustedes, precisamente en la web se trata como de complementar las lecturas que ustedes ya hicieron, pero dar unas pistas un poco para que se hallen esas relaciones. Entonces, vamos a tratar de hallar la relación entre esa relación de doble vía entre contexto y teoría, a partir de identificar cuáles son o cuál era el contexto social, político y económico de Occidente para la Escuela de Frankfurt, el contexto de la producción científica de las ciencias sociales o el ambiente intelectual, y qué temas precisamente eligieron, qué problemas, de qué estaban discutiendo estos autores. Bueno, entonces aquí tenemos pues este contexto social, político y económico. Entonces, en las décadas, recuerden, si no estoy mal, que la Escuela de Frankfurt nació en 1923 en Alemania. Entonces, en ese contexto de alemán y europeo, teníamos la expansión de regímenes autoritarios en Europa, el nazismo, el fascismo, el franquismo, la Revolución Rusa, la constitución de la Unión Soviética, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil de España, y pues teniendo en cuenta que la Escuela de Frankfurt tuvo pues varias etapas y una duración amplia, entonces también tenemos que tener en cuenta el contexto particular que influyó a estos autores después de 1950. Entonces está la consolidación del capitalismo de consumo, los procesos de democratización, la crítica a regímenes autoritarios y la consolidación de medios de comunicación. Perdón, que tengo problemas con la presentación, que no me la deja ver bien. A ver, ¿me escuchan bien todavía? Sí, tutora, yo escucho bien. Listo. Sí, profe. Sí, tutora. Entonces, bueno, entonces tenemos ahí la consolidación de medios de comunicación e industrias culturales norteamericanas. Entonces, vamos viendo ahí cómo los años para ir rastreando los intereses de las ciencias sociales, y en particular los que se daban desde la sociología, digamos ya un poco en relación interdisciplinar en la Escuela de Frankfurt. Entonces, en el contexto intelectual de estas décadas tenemos la reproducción o resistencia frente a estos regímenes,
Algunos intelectuales alemanes y europeos en general tuvieron que ir en calidad de exilio a Estados Unidos. Había un cuestionamiento en general de las ciencias sociales, ojo, acá estamos hablando de las ciencias sociales en general, de la idea de neutralidad valorativa, un cuestionamiento ante el derrumbe de la modernidad. Se daban estas primeras orientaciones inter y transdisciplinarias después de ese esfuerzo un poco más desde los teóricos clásicos para como delimitar, darle una identidad a la disciplina. Y más adelante se da una crítica a la consolidación política y cultural del modelo económico, un cuestionamiento al control implícito y explícito de las estructuras de poder y una consolidación y cuestionamiento, se consolida, mejor dicho, esos cuestionamientos a la idea de modernidad, al eurocentrismo, a las ideas de historia única. Entonces, digamos que ahí vemos, como lo comentábamos tal vez en el encuentro sincrónico pasado, porque, digamos, viendo que la Escuela de Frankfurt se ubica, digamos, muy cercano al fallecimiento aún de Durkheim, de Weber, porque la podemos ir ubicando, no del todo, pero sí empieza a tener algunos matices, algunas características de lo que se puede considerar teoría contemporánea. Entonces, por eso, de nuevo, no lo podemos definir como un cambio de un día para otro. Entonces, siguiente, profe. Entonces, bueno, ya ubicados como en ese contexto social, político, económico y en el contexto intelectual general de las ciencias sociales, en el que obviamente estaba involucrado la filosofía, el psicoanálisis en ese momento muy fuerte, pues, psicoanálisis, la psicología, bueno, creo que para la Escuela de Frankfurt especialmente serían como esas otras ciencias con las que habría más relación. Entonces, ahí ya nos empezamos como un poco a profundizar en esas particularidades de la teoría crítica desde el punto de vista sociológico. Entonces, ahí encontramos algunas continuidades y discontinuidades con la teoría sociológica clásica, y precisamente esa relación de continuidad y discontinuidad es la que nos va a permitir identificar cómo esas particularidades que ya dan un aporte a lo que sería la teoría contemporánea ya propiamente en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, tenemos una crítica a la fe ciega de la ciencia que se ubicaba en el positivismo, a los conceptos y teorías susceptibles, digamos, ya se ubican como conceptos y teorías susceptibles de crítica. No hay, es decir, la ciencia no es la verdad última, y vamos a ver un poco cómo es importante ese cambio en la idea de la ciencia como constructora de verdad, a la ciencia como uno de los saberes, digamos, entre las diferentes dimensiones, ya en términos Foucaultianos, en los términos de saberes, poderes, que puede dar una respuesta, una explicación sobre la sociedad. Entonces, ya no es solamente la ciencia la única que puede definir la verdad. También hay un cuestionamiento a la racionalidad moderna unidimensional e instrumental. Entonces, en estos autores de la Escuela de Frankfurt hay un anhelo todavía por esa racionalidad, por esa razón moderna que se prometía, digamos, en estos ideales también de la Ilustración, pero también ya empiezan a generar una propia postura crítica porque identifican que, por ejemplo, en esos regímenes autoritarios no hay nada de racionalidad y no hay tampoco esa idea positivista de avance social. Recordemos
de teoría clásica que, por ejemplo, Comte planteaba la idea de la evolución de la sociedad, es decir, como que iba avanzando, pero digamos que ya estos autores empiezan a ver que no es tan así, no es que también en estos regímenes autoritarios lo que se evidencia son como más bien retrocesos. Bueno, también se plantea una reformulación del marxismo en distintas dimensiones. Por ejemplo, una crítica a esa idea de Marx, según la cual la revolución sería un resultado de crisis económicas cada vez más agudas, unidas a la progresiva miseria de la clase trabajadora en todos los países capitalistas, pero digamos que en esas sociedades ya en ese contexto de la primera mitad del siglo XX se ve que esas crisis y el estado de miseria de los trabajadores no es tan real, no es tan agudo, no da para unas transformaciones revolucionarias en los cambios que planteaba Marx, y que también las crisis son menos frecuentes, aunque sí las observaron, por ejemplo, en la crisis de 1929 de Estados Unidos, pero como que no, en realidad no generaron un cambio social, o sea, no llevaron a otro modelo económico. Y también, digamos que en esta idea de crítica y de discontinuidad, también hay como les mencionaba, una revaloración de la idea de neutralidad valorativa que planteaba Weber, es decir, del distanciamiento entre el investigador y los, digamos que entre comillas, objetos de investigación. Ahora se empieza como a cuestionar eso y a aproximarnos un poco a lo que ya encontramos en la teoría contemporánea, que no es ya sujeto, objeto de investigación, sino sujeto investigador, sujetos investigados, digamos, más o menos, o grupos de interés, que ya trata de transformar esa relación como, por un lado, vertical y por otro, como de distanciamiento, en la que precisamente el investigador no, digamos, está totalmente ajeno al contexto en el que investiga. Entonces, hay una ruptura en distintas dimensiones, pero también hay una continuidad en cuanto, digamos, a esas posturas marxistas que tratan de llegar a explicar la dominación, la desigualdad, la explotación, pero también a la idea de la transformación y la liberación de esas distintas formas de opresión. Entonces, ahí hay como una continuidad con el marxismo. Y también, pues, digamos que se trata de reformular esa idea de praxis liberadora, pero digamos que a partir de una postura, como les decía, ya particular, por ejemplo, interdisciplinaria, desde digamos, la conciencia, por ejemplo, de que el investigador, el teórico, está influido por su contexto y no está ajeno a este. Siguiente, profe. Bueno, entonces ahí vamos viendo unas relaciones de continuidad y discontinuidad respecto a, digamos, a las posturas de la teoría clásica que ustedes, bueno, ya vieron en semestres anteriores, pero también, como les decía, ese contexto, ahí vamos conectando lo que veíamos en el contexto con los temas que desarrollan, y pues muy en general, no voy a profundizar en las distintas etapas o específicamente en qué desarrolló cada autor, porque pues bueno, no nos da tiempo, y eso también, cada una de estas escuelas, cada uno de los autores da para un semestre completo, pero pues bueno, acá tratamos como de encontrar líneas generales de análisis para las personas que quieran profundizar. Entonces, entre estos ejes temáticos están los regímenes autoritarios, que, por ejemplo, lo que trabajó Adorno, no solo se encuentran en instituciones, sino que el autoritarismo y la democracia forman un continuo cultural
puesto en escena por personalidades específicas. Entonces, aquí por ejemplo, Adorno trata de relacionar estas estructuras políticas y económicas, como puede ser el nazismo, con estructuras culturales de significado. Entonces, aquí vemos por un lado esta conexión de una dimensión propiamente económica, por ejemplo, de Marx, o política como la de Weber, también esa conexión de lo material, digamos, que está en la política o lo económico, con esta dimensión simbólica de los significados, de cómo es que se construye simbólicamente estos regímenes, por ejemplo, a través del arte. Esta escuela fue una de las que más trabajó este tema del arte, pero desde una perspectiva crítica, cómo desde ahí se reproducen significados que llevan a, digamos, que se legitimen este tipo de regímenes. Por otro lado, digamos que ahí en este tema del autoritarismo que trabaja Adorno, se puede ver cómo precisamente se están hablando de estructuras políticas, económicas y estructuras de significados que están determinando un poco a los individuos. Entonces estamos hablando de estructuras estáticas y cerradas, y ya lo veremos un poco aquí en un paralelo sobre el estructuralismo y el postestructuralismo, pero para que vayamos teniendo en mente qué rasgos de estructuralismo, porque es que podemos hablar de estructuralismo en la escuela de Frankfurt. Bueno, entonces también, como les comentaba, en la escuela de Frankfurt también se habla o profundiza bastante, por ejemplo, Marcuse con el concepto de industria cultural, en el arte y los medios de comunicación, el cine, la radio, la prensa, la pintura, la escultura y diferentes formas artísticas que son un buen ejemplo de la transmisión no solo de significados, sino de emociones y sensaciones físicas que logran convencer a las masas. Entonces ahí estamos hablando propiamente también de estructuras culturales, el concepto, digamos que relacionado con con ese concepto de industrias culturales de Marcuse. Bueno, y también más adelante, precisamente otro de los autores, que es Habermas, trabaja o profundiza en el capitalismo como objeto de estudio, pero no solo en la dimensión económica asociada a los modos de producción, como digamos lo trabajaba Marx, sino como formas de producción y reproducción de significados que legitiman el modelo. Entonces, siguiendo como esta idea de estructuras culturales, y también aborda la idea de estructura política desde la democracia como un modelo político propio del capitalismo. Entonces, más o menos como muy en general, lo que dice Habermas es que la legitimación de políticas de Estado a través de la comunicación discursiva, esta comunicación discursiva trata de imponer una idea de verdad, se opone a una idea de comunicación dialógica que establece más bien una relación horizontal, intersubjetiva y dialógica entre diferentes, digamos, para la construcción de políticas públicas. Bueno, entonces ahí lo que resulta también son sujetos, uno de los efectos del capitalismo son individuos enajenados según los objetivos de consumo. Bueno, siguiente, profesor, por favor. Bueno, ya aquí pasamos un poco a ese contexto de la segunda mitad del siglo XX, ya como propiamente hablando o acercándonos más a lo que se podría denominar teoría sociológica contemporánea,
pero pues como siguiendo la línea propuesta, entonces vamos a ver primero ese contexto. Entonces tenemos en general la reorganización del orden político y económico mundial, en la que ya Estados Unidos, después de las dos guerras mundiales, se coloca como una de las superpotencias, y después se da como ese escenario de Guerra Fría y de confrontación con la Unión Soviética. La globalización política y económica y de las comunicaciones, la consolidación del capitalismo más orientado al consumo, la consolidación de un discurso de derechos. Recordemos que en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial más o menos, ya se funda la ONU, y entra muy fuerte este discurso de derechos que ya, digamos, da un giro de esos derechos del hombre y del ciudadano que hablábamos o que encontrábamos en la Revolución Francesa, y ya, digamos, empiezan a hablar no de más que derechos universales, empiezan como a particularizar esos derechos. Entonces, digamos que este discurso de derechos permite que se empiecen a generar esos cuestionamientos por derechos feministas, por derechos de la población LGTBI, de los derechos étnicos, particulares en términos de raza. Entonces, bueno, múltiples formas de derechos, pero más particulares, que digamos ese es uno de los temas que ustedes van a encontrar en Touraine, que lo vamos a ver en la siguiente fase. Y pues digamos que muy conectado a esto se empiezan a gestar estos movimientos sociales y culturales que reivindican ya no solamente derechos sociales, la salud, la educación, bueno, en general todos, el derecho al trabajo, el derecho a la pensión, digamos, estos temas también que se están discutiendo en nuestro país, sino son ya movimientos culturales que reivindican el reconocimiento identitario como los que les mencionaba hace un momento. Y también es un escenario de crecimiento y diversificación de las ciudades, que digamos especialmente es de interés en los escenarios latinoamericanos, que propiamente no vemos aquí, pero porque bueno, digamos que en Europa ya teníamos mayor consolidación, desarrollo de las ciudades, pero también es como en el caso europeo, pues como mayor desarrollo y afianzamiento de algunas premisas de la modernidad, y generación, digamos, cuestionamiento desde otras dimensiones. Entonces, siguiente, profe. Entonces, bueno, ya vamos al contexto de las ciencias sociales en general, digamos, muy en general, y ya pasamos como al postestructuralismo que, bueno, al igual un poco que la Escuela de Frankfurt, no es solamente sociología. Entonces, bueno, como el contexto más general de las ciencias sociales, podemos ubicar ese paso de lo que desde la clasificación, desde la conceptualización de las ciencias sociales se puede considerar paso de la modernidad a la modernidad tardía o posmodernidad. Algunos, digamos, ustedes van a encontrar varios debates en torno a los conceptos. Algunos dicen que todavía esta es una modernidad desarrollada, una modernidad tardía, o una, perdón, o digamos propiamente una posmodernidad para caracterizar un cambio en alguna pues digamos un cambio específicamente intelectual, y sobre todo en este paso que es uno de los que se identifican en varios textos, el paso de la razón y la verdad en la modernidad, esa búsqueda, ese afán de las ciencias sociales, políticas, por buscar la razón, por la razón y la verdad. Y en la posmodernidad, ya en la segunda mitad del siglo XX,
la prioridad es el sentido, la interpretación y la reinterpretación del sentido. Entonces, en torno a esa interpretación y reinterpretación del sentido, especialmente se desarrollan los métodos de la hermenéutica o la hermenéutica para tratar de llegar al sentido, a la intencionalidad de la producción de un texto, de una obra de arte, o a tratar de reactualizar el sentido a partir, digamos, de los lentes del investigador que interpreta. Entonces hay varias, hablar también de hermenéutica es demasiado amplio, pero en general se concentra en esta idea de interpretación, de mediación entre el objeto, digamos el texto, la imagen que se interpreta y digamos una lectura particular del significado desde los lentes del investigador. Bueno, en torno a esta idea de interpretación tenemos entonces algunas premisas que podemos ubicar en el escenario de las ciencias sociales, por ejemplo, el cuestionamiento. Ya estamos cuestionando especialmente la modernidad y cuestionamos que la idea de verdad, la idea de historia única, el eurocentrismo, la idea del individuo determinado. Entonces ya se empieza a hablar, por ejemplo, del intercambio y diálogo entre enfoques, áreas temáticas y disciplinas, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, el giro o el retorno, por ejemplo, de lo que habla Touraine, el retorno del sujeto como objeto de investigación, como el medio desde el cual puede emerger o puede revelarse esa construcción, esa interpretación del sentido. El giro lingüístico, ahí la importancia vamos a ver en el postestructuralismo con el discurso, y los debates en torno al concepto de cultura. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta idea de modernidad está asociada más a ese concepto de alta cultura, pero en esta posmodernidad la cultura se va a referir a la construcción social de significados. Entonces, ese proceso que es intersubjetivo, por eso también ahí reaparece el sujeto, de los significados que están espaciotemporalmente delimitados. Entonces es más una perspectiva más particular, contextual, de significados y ya, digamos, se abandona, entre comillas, sin dejarla un poco, porque hay posturas que continúan, se abandonan un poco esas ideas universalistas. Entonces, siguiente, profe. Entonces, lo que tenemos aquí en un texto de la doctora Rosa María Lince del 2013, ya les dejaré en las referencias cuando les comparta la presentación. Entonces, esta cita: después de la segunda mitad del siglo XX, los filósofos y en general los estudiosos de las ciencias sociales pusieron especial atención a los diferentes lenguajes por medio de los cuales se expresan los seres humanos, así como los problemas de traducción, niveles de significación y desde luego la posibilidad o no de la comunicación con los demás. En otras palabras, el problema de la interpretación de lo que ocurre, hermenéutica, los significados de los hechos culturales y el posible establecimiento del diálogo, comunicación con los demás para llegar a acuerdos que permitan la convivencia, porque todo se articula por medio del lenguaje. Siguiente, profe. Bueno, entonces ya vemos cómo hay la importancia en este contexto, digamos, de la posmodernidad, y como les decía, es este término un poco cuestionado, de esa construcción del sentido. La búsqueda ahora, y pues también lo vamos viendo en los distintos autores contemporáneos, está más orientada a esa búsqueda del sentido que por, digamos, esas verdades últimas que da la ciencia. Bueno, entonces aquí empezamos a ver
como paralelos entre estructuralismo y el postestructuralismo, a partir de, ustedes veían, por ejemplo, en los videos y en los podcasts, en el video del profesor Tonkonov o en los podcasts, esos rasgos del postestructuralismo, y veíamos específicamente cómo se habla que este postestructuralismo que se da principalmente en Francia, en las ciencias sociales en general, estamos hablando, nace desde un cuestionamiento al postestructuralismo, se gesta precisamente a partir del estudio, algunos, de hecho, de algunos autores que eran afines al estructuralismo y que empiezan a cuestionar y a generar, como les decía, esa relación de continuidad y discontinuidad. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, si armamos un paralelo, tal vez ustedes encuentren como más rasgos que les permita como aclarar esas diferencias, pero vemos que en el estructuralismo tenemos una comprensión de estructuras fijas, cerradas, estables, configuradas como sistemas de reglas, es decir, por ejemplo, estructuras económicas, de lenguaje, culturales, totalizantes, y en el postestructuralismo se habla de estructuras dinámicas que son susceptibles de cambio y que no tienen que cambiar radicalmente para que se dé el cambio, o sea, para que se den modificaciones mejor en las relaciones de poder, ojo. Son relaciones, son estructuras abiertas, inestables, y se leen desde la modificación según relaciones o posiciones de poder. Casi siempre esas relaciones son dominante-dominado, hegemónico disidente o hegemónico contrahegemónico, que ustedes lo van a encontrar, digamos, estos términos muy en estas lecturas postestructuralistas. También vemos en el estructuralismo que son estructuras externas impuestas al individuo. La transformación solo es posible a través de la idea de revolución, como lo planteaba Marx. En cambio, como les decía, el postestructuralismo habla de comprensión del cambio y transformación históricas en relaciones de poder particulares o en formas de racionalización particulares, que ya lo vamos a ver. Y en el estructuralismo el individuo existe solo como rol o identidad y está determinado por el sistema de reglas. Por ejemplo, el profesor Tonkonov hablaba de, por ejemplo, el rol de arquero, el rol de madre, que solo se concibe en cuanto hace parte, en cuanto tiene una función dentro de la estructura. Y también hay esta clasificación normativa que define límites morales universales de lo bueno y de lo malo. Por eso, como en Foucault esta idea de bueno o malo va a ser muy, muy cuestionada, y eso lo tienen que tener muy presente, sobre todo por los temas que se trabajan. Bueno, entonces ahí estoy yendo un poco de una a la otra para tratar de ver los paralelos. Entonces, bueno, ya en concreto con el postestructuralismo, entonces tenemos la historicidad del discurso, la comprensión histórica de las disputas por el sentido. Esta idea de disputas por el sentido es muy importante, por ejemplo, también la desarrolla Judith Butler. Y en Foucault se trata de rastrear mediante la genealogía o la arqueología del saber, a través de los procesos de construcción e imposición de discursos que se definen como verdad. En esta, y ya entrando un poco a Foucault, entonces tenemos que, digamos, en conexión con las posturas postestructuralistas, lo que se concibe es que la política, es decir, estas relaciones de poder hegemónico, disidente o contrahegemónico dentro de estas estructuras dinámicas abiertas, es el fundamento de lo social, es lo que construye lo social. Esas relaciones de poder son el fundamento que permite, digamos, leer diversas formas o diversas problemáticas que se encuentran en lo social, diversas tensiones en los ámbitos económicos, políticos, bueno, políticos, digamos, de Estado, culturales, bueno, y demás.
Entonces, la política entendida como relaciones, estas relaciones de poder hegemónico, disidente o dominado son las bases para entender los diversos problemas sociales. Y bueno, ya del sujeto voy a hablar más con la definición que nos da Foucault. Entonces, siguiente, profe, por favor. Bueno, entonces aquí hay una lectura interesante que nos comparte una autora que también habla como en general del postestructuralismo y de esos conceptos claves como genealogía, como deconstrucción, como performatividad aplicado a un ejemplo. Voy a compartirlo también con la presentación y bueno, digamos que ahí nos da más luces para entender cómo estas particularidades o estas diferencias entre estructuralismo y postestructuralismo. Entonces, las teorías lingüísticas de Saussure, culturales de Claude Lévi-Strauss, económicas de Marx y psicoanalíticas de Sigmund Freud, cada una a su manera aducían el origen y la organización de fenómenos sociales complejos a estructuras más profundas. Ellos, digamos que todo lo explicaban a partir de estructuras, como lo veíamos hace un momento, por ejemplo, con la Escuela de Frankfurt. Aquellos filósofos que llegarían a ser conocidos como postestructuralistas confrontaron el proyecto estructuralista tomando una actitud escéptica hacia la determinación por estructuras subyacentes y los intentos de encontrar la verdad última del lenguaje, la cultura, la sociedad y la psiquis. Entonces, bueno, esta lectura la voy a compartir también como para complementar, teniendo en cuenta que, pues bueno, ya está por acabarse la fase, pero pues las personas interesadas como en seguir profundizando en el tema. Siguiente, profe, por favor. Bueno, entonces tenemos ya entrando un poco a Foucault, pues teniendo en cuenta que en estos minutos que quedan no se va a agotar todo el tema y lo que vamos a ver como es algunos conceptos, pero pues para tratar como de entender cómo se ubica Foucault dentro del postestructuralismo. Bueno. Perdón, que no me permite leer bien. Bueno. Entonces, Foucault trabaja, como les comentaba hace un momento, esta arqueología del saber o la genealogía, perdón, que quedó mal escrito, que es entendida como la historia del pensamiento, el análisis histórico de las relaciones entre nuestras reflexiones y nuestras prácticas, cuya finalidad es estudiar las condiciones en las que el ser humano problematiza lo que es, lo que hace y el mundo en el que vive. Entonces, digamos, lo que nos dice Foucault, por ejemplo, en el texto que está en el sílabus de su autoría, es que él no pretende como que mirar, o no tiene una mirada totalizante de estructuras completas generales, sino él va a mirar racionalidades específicas. Entonces, a través de la genealogía, lo que hace Foucault es ver esas racionalidades específicas mediante las cuales se producen sujetos anormales o lo que él llama formas de resistencia a racionalidades. Entonces, por ejemplo, identifica al loco, al enfermo, al criminal, digamos esas en sentido amplio, las formas de producción de la anormalidad. Y cómo la genealogía hace esa búsqueda, digamos, el rastrear esas formas de racionalidad en la que se producen estos tipos de sujeto. Entonces, hay una lectura de larga duración, una lectura histórica, como lo menciona
Foucault sobre las condiciones de producción de racionalidades expresadas en el discurso. Y ahí, bueno, no sé, creo que no lo mencioné en la comparación entre estructuralismo y postestructuralismo, y es que es muy importante tener como también uno de las particularidades o los componentes de este paralelo comparativo, que el estructuralismo parte especialmente, o digamos, la crítica es al modelo binario de la lengua, es decir, digamos un poco la determinación de la estructura sobre la unidad que es, digamos, la palabra. Y Foucault, y bueno, no Foucault como el primero, sino como en este contexto postestructuralismo, postestructuralista pasa a un pensamiento ternario, en el que no hay solamente una determinación, digamos, de la estructura social digamos, a la unidad de significado, que es la palabra, sino que hay un proceso de construcción social de sentido. Entonces, en esta idea ternaria, identificamos como la racionalidad como ese nivel abstracto o ideológico que, digamos, genera valga la redundancia, unas formas de racionalidad específicas en realidad a determinado tema, por ejemplo, a la producción de la locura. Y esas formas, esas ideas, se ubican en un nivel, digamos, un poco secundario en formas de poder que son en instituciones y saberes poderes particulares. Hay la idea de saberes poderes que es muy particular de Foucault, que son los que definen, por ejemplo, en este caso de la locura, qué es lo bueno, qué es la cordura y qué es la locura. Entonces, por ejemplo, ahí está la medicina, la psicología, el derecho. Entonces, ahí tenemos unos saberes poderes, se van a generar unas instituciones particulares, las clínicas psiquiátricas, por ejemplo, y digamos que todas esas ideas se va a manifestar, o esa racionalidad mejor, se va a manifestar acerca de la locura, ahí como para seguir en esto específico, se va a manifestar en discursos, pero también se despliegan prácticas y genealogías que producen un sujeto. ¿Qué sujeto producen? El sujeto loco, el sujeto criminal, y pues a partir de ahí se generan unos efectos sobre esos sujetos, unos efectos de criminalización, unos efectos en las interacciones sociales, por ejemplo, unos efectos en todas, por ejemplo, las políticas públicas que se pueden generar en el Estado. Entonces, ahí vemos cómo Foucault no pretende como analizar una estructura general, por ejemplo, la estructura económica, la estructura política, sino como precisamente racionalidades específicas que llevan a la producción de sujetos. Y precisamente Foucault, siguiente, profe. Foucault define el sujeto como sometido a otros a través del control y la dependencia, y atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Entonces, esa importancia como de cómo se tejen identidades o se construyen identidades, se producen sujetos sujetados, que es esta concepción de sujeto en la lógica postestructuralista y en la lógica de Foucault, o en la perspectiva de Foucault, que va a ser diferente esta conceptualización de sujeto a la que ustedes van a encontrar en Touraine. Entonces es importante como que vayan identificando esas diferencias.
Bueno, entonces les decía, por ejemplo, que desde la perspectiva Foucaultiana, ya voy a terminar y paso a revisar preguntas, porque en este momento no puedo ver el chat. Bueno, entonces veíamos que con el postestructuralismo, desde la perspectiva semiótica, que también tiene grandes aportes, por ejemplo, con Eliseo Verón, que también tiene una teoría sobre el discurso, bueno, particularmente con Foucault, vemos esa posibilidad de ver las condiciones de producción, que serían las huellas, digamos, de las racionalidades específicas sobre el discurso. Entonces, por ejemplo, las huellas de una idea, de una racionalidad con respecto a lo que les mencionaba de la locura, se definen de nuevo o se pueden materializar o manifestar mejor en instituciones particulares y a través, especialmente, se emiten, digamos, esas ideas a partir de saberes, poderes como la medicina, el derecho, la psiquiatría, y se concretan en discursos que pueden ser leyes, que pueden ser discursos, bueno, también el discurso académico, bueno, medios de comunicación, distintas formas de discurso, digamos que discurso en un sentido un poco más amplio. Eso es la lectura de las condiciones de producción, pero digamos que Foucault tiene un interés mayor por la lectura de las condiciones de los efectos, como les mencionaba, que esas serían las condiciones como lo llama, creo que es las gramáticas del poder, en la que se observan los efectos de esas racionalidades, los efectos de esa producción sobre, pues, precisamente en la producción de sujetos, en la forma en que se definen identidades sociales por ejemplo, del loco, del criminal, del enfermo, de la patología en un sentido amplio. Entonces, por ejemplo, uno de los temas, ya para terminar, que él trabaja bastante, bueno, en uno de sus textos, es el de la sexualidad, cómo, digamos, se dan esa generación de estas formas de racionalidad que ubican o que producen un sujeto homosexual, que no está en la lógica binaria hombre-mujer, como anormal. Entonces, bueno, ahí vamos viendo la misma lógica que les mencionaba hace un momento. Y pues él desarrolla estos distintos análisis a partir de, como digamos, un poco de la genealogía, de la arqueología del saber, a partir de procesos un poco con el término de Elías, con procesos de larga duración, en los que ve cómo se van dando esa convergencia de saberes, poderes que se vuelven legítimos, de procesos, de factores que llevan a ubicar esa producción de un sujeto anormal, reconocido anormal ante la sociedad. Entonces podemos ver, por ejemplo, la construcción, que es también uno de los temas que yo trabajo, la construcción del consumo de drogas o de las personas habitantes de calle como sujetos anormales que están atados a esa identidad de la maldad y de la anormalidad. Entonces, digamos que esa perspectiva Foucaultiana es útil para verlo y para leerlo tanto en las condiciones de producción como en los efectos sobre las interacciones, sobre las formas de utilizar el espacio público, sobre el acceso, por ejemplo, a derechos de salud, de trabajo, y bueno, distintas formas y garantías que tienen las personas que se consideran como que están en ese lugar de la normalidad.
Entonces, bueno, espero que haya sido un poco, pues claro, a pesar de que traté de abarcar como varios temas y pues como que haya sido útil como las líneas de análisis que se plantearon. Ya estamos por terminar, entonces voy a revisar algunas preguntas. Bueno, hay varias preguntas. Bueno, ¿con qué término se conoce moderno, posmoderno y estructuralismo? No entiendo, Gerardo, si puede como aclarar un poco la pregunta. El término para definir moderno y posmoderno, estructuralismo y postestructuralismo. Sí, ¿cómo se conoce eso, tutora? Es decir, yo cómo conozco qué es el estructuralismo, cómo lo presento, cómo presento algo moderno, algo que es posmoderno. Pero, bueno, si quieres, profe, te devuelves un momento hacia la diapositiva de atrás. Más atrás, profe. Más atrás, a donde estaba la modernidad y la posmodernidad, como esa flechita, no sé, atrás. Entonces, bueno, la relación entre modernidad más y posmodernidad, pues digamos que en general se pueden reconocer como periodos o momentos históricos o como más bien clasificaciones definidas desde las ciencias sociales. Entonces, unos momentos, la modernidad está caracterizada por ciertos hechos históricos y premisas que les presentaba y la posmodernidad por otros. Entonces, digamos que en cierta medida se pueden, digamos que para efectos de comprensión, se pueden caracterizar como etapas o momentos históricos, pero digamos también podemos hablar más en las teorías contemporáneas, en las ciencias sociales, que posmodernidad también. Pues hace poco en este texto que le referenciaba la doctora Lince, hablaba de la posmodernidad también puede ser considerada una corriente científica teórica que habla como de esta priorización del sentido, pero bueno, digamos que para no confundirlos sobre esta conceptualización de posmodernidad, podemos en general, digamos que en cómo estamos tratando de ubicarlo aquí, como etapas o periodos históricos, pero que no son clasificaciones definidas desde las ciencias sociales para tratar de identificar el cambio social, para tratar de identificar hechos, premisas particulares y cambios frente a una etapa diferente que sería, por ejemplo, la posmodernidad. Pero ustedes ya van a ver, van a ver autores en los que se van a debatir especialmente el concepto de posmodernidad. Creo que ya está programada la web para que finalice en 5 minutos. Bueno, y el estructuralismo, postestructuralismo, digamos que yo los considero más como ejes teóricos, no se puede considerar como una teoría como tal, como un poco generada por un autor o por una escuela específica, sino como ejes teóricos que reúnen distintas posturas. Por ejemplo, en el video del profesor Tonkonov, ustedes veían que hay como una corriente del postestructuralismo en la que está Foucault y Deleuze, y en la otra está Judith Butler y, bueno, otros autores. Entonces, yo los ubicaría como grandes ejes teóricos que no pertenecen solamente a la sociología, sino a las ciencias sociales, pero ahí, digamos que la sociología va dando aportes particulares. Y pues
echamos también nosotros manos de esos conceptos para generar nuestras investigaciones con el lente sociológico. Bueno, ay no, bueno, la lista de asistencia no, se me pasó generar el enlace de asistencia, pero pues nosotros tenemos en cuenta la participación a partir de la grabación. Entonces, bueno, para finalizar, sí, pues hay una propuesta para que, pues en la medida en que la estrategia de aprendizaje está orientada a trabajar problemas reales, investigaciones, cómo se aplican los conceptos en investigaciones, entonces posiblemente vamos a generar en los próximos días algunas conferencias con investigadores que trabajan Foucault, que trabajan Escuela de Frankfurt, más adelante que otro investigador que trabaja Touraine. Entonces les iremos contando pues más adelante. Profe, veo unas manos levantadas, no sé, como no estoy tan familiarizada con Teams, no sé si hay la posibilidad de dar más espacio, ya tenemos que terminar, profe. No, ahí se puede, profe, sino que ¿Sí? como está programada hasta las 7:30, Ay, hay bueno. dos personas que están a la mano. Bueno, entonces, bueno, no, Adriana y Julio, si quieres. Primero Adriana. Buenas noches, cordial saludo para todos. Buenas noches, Adriana. Buenas noches. Mi pregunta es rápida. Es referente a las diapositivas que nos piden. Quería saber si es obligatorio que sean las 10 o se puede exceder de ese número, de esa cantidad. Bueno, usualmente son mínimo 10, también pues se pide que no, tampoco pues se pasen mucho, sí se pueden pasar, pero la idea es que ustedes logren generar conclusiones analíticas sobre estos temas y que la estructura sea muy clara. Entonces, si se pasan, que no sean de mucho. Igual, lo que les reitero es que cada tutor tiene autonomía en la evaluación. Entonces también estén pendientes como de las directrices sí, sobre este aspecto en foro. Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Julio. Buenas noches, profesor, tutora, señor profesora directora y compañeros. Bueno, les habla Julio Guillermo. Disculpen allí que la pregunta y nos extendamos. Bueno, profe, vea, son dos cosas. En algunos cursos anteriores o de pronto dentro de algunas cuestiones teóricas que vemos en otras materias, bueno, pues yo siempre tenía entendido que, bueno, como Foucault lo analizábamos desde la posición estructuralista y por eso pues como que entiendo su posición de sujeto porque es como la mirada crítica a lo que está antes dentro pues de movimientos generalizados de pensamiento, como el existencialismo, que se fijaba mucho en el individuo y que bueno, después de que mataron una cantidad de gente en toda la Segunda Guerra Mundial y que todo el mundo se está matando, pues como que bueno, pensemos desde la existencia. Y bueno, el estructuralismo precisamente como que critica eso y dice, no, la vaina la podemos mirar como desde toda una estructura y la gente pues la podemos categorizar y bueno, Foucault precisamente lo categoriza. Entonces la pregunta sería ahí, ¿cómo se mueve Foucault entre eso que le llamamos el estructuralismo y ese postestructuralismo? Pues siendo un autorreferenciado dentro de las estructuras. Y bueno, cuando entiendo de que hay una cuestión de postestructuralista en situaciones, en discursivas dinámicas y que es más estático del estructuralismo, sí, pues no sé si se puede entender a lo que también esos mismos en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, Horkheimer o algo, hay una crítica sobre
sobre la masividad mediática y bueno, todo eso categoriza precisamente a toda esta teoría. Eh, bueno, no sé, como igual la finalidad del curso es conocer todo lo contemporáneo, entonces entiendo también que Foucault es como el inicio y pues diríamos en la cultura costeña el abrebocas a toda esta situación. Eh, sí, señora, ahí están como las dos preguntas, comentarios. Y bueno, el otro comentario para finalizar es que cuando entendía, o alguna vez siempre entendía que cuando hablamos de todas estas postestructuras y las críticas a los sistemas mediáticos, siempre me acordaba de esa película que se llama Annie Hall de Woody Allen en un discurso que hay cuando están esperando para entrar a un cine. Y, y bueno, no sé si quizás leamos algún texto de ese señor que se llama Marshall McLuhan. Bueno, siempre recordaba eso. Y bueno, listo, muchas gracias y ya ese es como todas las preguntas al respecto. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, con respecto a la película que nos recomiendas, pues por favor colocar de pronto el nombre en el chat, las películas y como vemos, todos estos recursos audiovisuales, los podcasts, los videos, son muy útiles también para poder relacionar y no dejarlo solo ahí, como en los textos pues teóricos como tal, que son a veces muy pesados. Entonces, si nos compartes el nombre de la película. Y bueno, el autor no lo vemos específicamente en el curso. Bueno, con respecto a la primera pregunta, profe, si quieres, porfa, nos devolvemos a la siguiente, a la de la comparación estructuralismo-postestructuralismo. Entonces, bueno, ahí vemos, pues según lo que le entendía a Julio, como ese cuestionamiento un poco, porque si Foucault, digamos, a veces está trabajando o parece que trabajara solamente una dimensión macroestructural, estructuras, se puede considerar postestructuralista. A Foucault propiamente se considera, también hay debates. Ustedes pueden encontrar en distintos textos debates que cuestionan si eso no es postestructuralista, pero digamos que a partir de estas características, digamos de estas particularidades que hemos encontrado el postestructuralismo, sí podemos como ubicarlo un poco más ahí en el postestructuralismo a Foucault. ¿Por qué? Porque sí concibe estructuras, pero no estructuras como aquí que vemos, como en el estructuralismo, no concibe estructuras fijas, cerradas, estables, como sistemas de reglas un poco que determinan a los individuos, sino estructuras dinámicas, abiertas, inestables, que se modifican y van en proceso de modificación no radical a partir, por ejemplo, de la transformación del sistema político-económico capitalista, sino que cambian a partir de relaciones de poder, están en continua reorganización, también en coherencia con el postestructuralismo, en estos procesos de disputa por el significado. Entonces, en línea con el postestructuralismo, por ejemplo, vemos que lo que en la Edad Media, la locura que en la Edad Media era considerada algo místico, algo sagrado, en un proceso de convergencia de hechos, de factores, de saberes, poderes que intervinieron, se fue convirtiendo ya hacia la modernidad en la locura como algo malo, como una anormalidad precisamente. Entonces, esa reorganización, esa disputa por significados en esa forma de racionalidad específica, lleva, digamos, más a ubicarlo más en una perspectiva postestructuralista. No se habla como en sentido amplio de estructuras fijas, cerradas, estables, sino transformaciones, modificaciones en significados, en formas de racionalidad. Y bueno, ahí la escuela de Frankfurt, como les comentaba, podemos ubicar que ellos sí trabajan más o tienen una concepción de estructural
que está ubicada en dimensiones políticas, económicas, y empiezan a trabajar esas dimensión cultural. En la Escuela de Frankfurt, digamos que una especificidad muy importante es ese amplio desarrollo sobre las estructuras, las industrias culturales, por ejemplo. Entonces, hay esas diferencias, que es como lo que intenté desarrollar a lo largo de la web. Entonces, digamos, si no quedó claro, podemos repasarlo para otra sesión. También de pronto a partir de las formas de estas sesiones que se van a dar con investigadores, investigadoras, y pues de pronto si les quedan otras dudas las pueden enviar a través de mi Skype. Como les digo, yo todavía no tengo Teams, y pues estoy un poquito complicada con que me asignen la cuenta de Teams, debido a pues que yo soy docente con Nacional, no estoy presencial en centro. Entonces, pues como que se dificulta un poquito. Pero me pueden escribir al Skype también para tratar de ver dónde están los vacíos para, digamos, trabajar en las próximas web. Bueno, Gerardo, muchas gracias por compartir el material. Y bueno, eso serían como por ahora, creo que las preguntas. No veo más manos levantadas. Y bueno, tenemos en cuenta la asistencia a través de la grabación de la sesión, y también pues esta se compartirá en cada uno pues en los foros, y se les enviará como el material que les comenté. Y bueno, también trataré como de complementar de pronto lo que no quedó claro en la presentación, para que puedan también tenerlo para el cierre de esta fase y pues para las siguientes. Entonces, bueno, por ahora sería esto. Les agradezco su tiempo, agradezco su atención, y bueno, nos seguimos viendo en las próximas sesiones. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, profe Tiffany.